Hay una verdad que nadie te ha dicho con suficiente claridad, y es probable que sea la razón por la que hoy te sientes estancado. Escúchame bien, la gente inteligente nunca defiende sus ideas, nunca. Y si tú llevas años defendiendo las tuyas, si llevas años explicándole al mundo por qué tienes razón, por qué tu manera de hacer las cosas es la correcta, por qué las personas que te rodean simplemente no te entienden, entonces hoy, en este video, vas a descubrir por qué esa actitud ha sido el freno más silencioso y más devastador de toda tu vida. No te digo esto para herirte, te lo digo porque alguien tiene que decírtelo, y ese alguien soy yo. Mi nombre es Brian Tracy, y he dedicado más de 40 años de mi vida a estudiar por qué algunos seres humanos alcanzan todo lo que se proponen, mientras que otros, igual de inteligentes, igual de talentosos, igual de capaces, se quedan atrapados en el mismo lugar durante décadas. He trabajado con millones de personas en más de 80 países. He entrenado a líderes empresariales, a emprendedores, a ejecutivos, a padres de familia, a personas que lo habían perdido todo y que lo reconstruyeron desde cero. Y en todos esos años, en todos esos seminarios, en todas esas conversaciones privadas, encontré un patrón que se repite sin excepción. Un patrón que separa a los que avanzan de los que se quedan. Y ese patrón no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con la educación, no tiene que ver con el talento ni con las circunstancias. Tiene que ver con una sola cosa, lo que haces cuando alguien cuestiona tu idea. Ahora mismo, mientras escuchas esto, quiero que pienses en la última vez que alguien te dijo que estabas equivocado. Quiero que recuerdes cómo te sentiste en ese momento. Quiero que recuerdes si sentiste ese calor en el pecho, esa tensión en la mandíbula, ese impulso urgente e irresistible de explicarte, de justificarte, de demostrar que tú tenías razón. Quiero que te quedes con esa imagen unos segundos. Porque en ese momento, en ese instante preciso, se estaba tomando una decisión que iba a determinar si ibas a crecer o si ibas a quedarte exactamente donde estás. Piensa en esto, todos conocemos a alguien así, puede que seas tú, puede que sea tu pareja, puede que sea tu jefe, la persona que nunca admite que está equivocada, la persona que siempre tiene una respuesta, siempre tiene una explicación, siempre tiene una justificación. La persona que, cuando le dices algo que contradice su forma de pensar, en lugar de escucharte, empieza a construir un argumento. En lugar de reflexionar, empieza a contraatacar. En lugar de aprender, empieza a defenderse. Y esa persona, aunque parezca fuerte, aunque parezca segura, aunque parezca convincente, está haciendo algo que le cuesta carísimo. Le está costando su crecimiento, le está costando sus relaciones, le está costando su paz mental, y lo más doloroso de todo, ni siquiera se da cuenta. Esto es lo primero que necesitas entender hoy. Defender tus ideas no es una señal de fortaleza, es una señal de miedo. Y ese miedo silencioso a estar equivocado, ese miedo silencioso a ser vulnerable, ese miedo silencioso a que alguien vea que no lo sabes todo, ese miedo es el que te ha estado frenando, año tras año. Decisión tras decisión, relación tras relación, oportunidad tras oportunidad. Pregúntate ahora mismo, ¿cuántos años de tu vida has perdido repitiendo este patrón? ¿Cuántas conversaciones que pudieron haberte cambiado la vida terminaron en una discusión porque no pudiste soltar la necesidad de tener razón? ¿Cuántos líderes, cuántos mentores, cuántas personas con experiencia intentaron darte una perspectiva nueva y tú la rechazaste porque contradecía lo que ya creías? ¿Cuántas oportunidades de negocio, cuántas oportunidades de crecimiento, cuántas puertas se cerraron frente a ti porque en lugar de escuchar, elegiste defender? No son las grandes decisiones las que destruyen una vida. Son los hábitos pequeños, los reflejos automáticos, las reacciones que se repiten todos los días sin que te des cuenta. Y este hábito, el hábito de defender tus ideas en lugar de explorarlas, es uno de los más costosos que existe. Ahora bien, quiero que entiendas algo importante antes de seguir adelante, porque si no lo entiendes, todo lo que te diga después va a sonar como una crítica, y no lo es. Lo que te estoy diciendo no tiene nada que ver con que seas una mala persona, no tiene nada que ver con que seas débil o que carezcas de inteligencia, todo lo contrario. Las personas que más defienden sus ideas suelen ser las más inteligentes, las más apasionadas, las más comprometidas con sus convicciones. El problema no es tu inteligencia. El problema es lo que haces con ella. Existe una diferencia fundamental entre tener ideas poderosas y estar atado a ellas, entre creer en ti mismo y necesitar que los demás validen lo que crees, entre la convicción, que es una fortaleza,
y la rigidez, que es una prisión. Y durante los próximos 90 minutos voy a enseñarte exactamente cómo cruzar ese puente. Cómo pasar de la rigidez a la apertura sin perder tu identidad. Cómo pasar del miedo a la vulnerabilidad a la verdadera confianza en ti mismo. Cómo convertirte en el tipo de persona que no necesita defender sus ideas porque está demasiado ocupado mejorándolas. Pero primero necesito advertirte algo. Y escúchame bien, porque esto es importante. Si llegaste a este video buscando que alguien te dijera que todo está bien como está, que no tienes que cambiar nada, que el problema siempre está afuera, en los demás, en las circunstancias, en el sistema, entonces este no es el video para ti. Este video es para los valientes, para los que están dispuestos a mirarse al espejo con honestidad brutal, para los que han llegado a un punto en su vida donde ya saben, en algún lugar profundo de su interior, que algo tiene que cambiar, que el camino que han seguido hasta ahora no los está llevando a donde quieren ir. Y que la única persona que tiene el poder de cambiarlo eres tú. Si eres esa persona, entonces quédate. Porque lo que aprenderás hoy puede literalmente reescribir el resto de tu vida. Déjame contarte algo que ocurre en casi cada empresa, en casi cada familia, en casi cada equipo de trabajo del mundo. Hay una reunión, una sesión de lluvia de ideas, una conversación sobre cómo resolver un problema, una discusión sobre cuál es el mejor camino a seguir. Alguien propone una idea. Y entonces ocurre algo predecible. Otra persona señala una debilidad en esa idea. No para atacar, sino para mejorarla. Para ver si resiste el escrutinio. Para ver si hay algo que no se ha considerado. Y en ese momento, la persona que propuso la idea tiene exactamente dos opciones. Primera opción, escuchar con atención, considerar la perspectiva, y decir, tienes razón, no había pensado en eso, ¿cómo podemos mejorarla? Segunda opción, ponerse a la defensiva, explicar por qué la crítica está equivocada, insistir en que la idea original es la correcta, y terminar la conversación habiendo aprendido absolutamente nada. ¿Cuál de estas dos personas crees que avanza más rápido en su carrera? ¿Cuál de estas dos personas construye mejores relaciones? ¿Cuál de estas dos personas toma mejores decisiones? La respuesta es obvia, y sin embargo, la mayoría de las personas elige la segunda opción, todos los días. En su trabajo, en su casa, en sus amistades, en su vida interior. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos eligiendo la opción que nos frena? Esa es la pregunta que quiero responder hoy con profundidad, con claridad y con precisión. La respuesta tiene que ver con algo que los psicólogos llaman identidad cognitiva, y es más simple de lo que suena. Cuando llevas suficiente tiempo pensando de cierta manera, cuando una idea ha sido parte de tu forma de ver el mundo durante años, esa idea deja de ser simplemente una idea. Se convierte en parte de ti. Se convierte en parte de tu identidad. Y cuando alguien cuestiona tu idea, aunque no sea su intención, tu cerebro lo interpreta como si estuvieran cuestionando quién eres tú como persona. No están atacando tu plan, están atacando tu identidad. No están criticando tu argumento, están amenazando tu imagen de ti mismo. Y el cerebro humano, ante una amenaza, tiene una respuesta automática, instantánea e irresistible: defenderse. Esto no es una debilidad moral, es biología. Es el resultado de millones de años de evolución. El problema es que esa respuesta biológica, que fue diseñada para protegerte de los depredadores, te está destruyendo en el mundo moderno. Porque en el mundo moderno, las amenazas no vienen de animales salvajes. Vienen de conversaciones difíciles, de retroalimentación honesta, de perspectivas que contradicen las tuyas, de información que podría obligarte a cambiar. Y si tu cerebro trata todas esas cosas como amenazas, si cada conversación difícil activa tu modo de supervivencia, entonces estás viviendo en un estado de guerra permanente. En un estado donde nadie puede darte nada, porque todo lo que llega de afuera es percibido como un peligro. Y eso, amigo mío, es agotador, es emocionalmente agotador, es relacionalmente destructivo, y es completamente innecesario. Porque aquí está la verdad que cambia todo. Tus ideas no son tú. Tus opiniones no son tú. Tus creencias actuales no son tú. Tú eres mucho más grande que cualquier idea que tengas en este momento. Y la persona que entiende eso, la persona que puede separar su identidad de sus ideas, esa persona se libera de una prisión que ni siquiera sabía que tenía. Permíteme darte un ejemplo que ilustra esto perfectamente. Uno de los empresarios más exitosos con los que he trabajado en mis años de consultoría, un hombre que construyó una empresa multimillonaria desde cero, me dijo algo en una conversación privada que nunca olvidaré. Me dijo: Brian, el secreto de mi éxito es muy simple. Yo tengo una regla que sigo sin excepción.
Cada vez que alguien me dice que estoy equivocado, yo les agradezco. Porque esa persona me acaba de dar algo que vale más que el dinero. Me acaba de dar información que yo no tenía. Y esa información puede salvarme de un error, o puede darme una idea que nunca hubiera encontrado solo. Ese hombre no llegó a la cima defendiendo sus ideas. Llegó a la cima mejorándolas. Y lo pudo hacer porque aprendió a separar su ego de sus decisiones. Aprendió que estar equivocado no lo hacía menos capaz, menos inteligente, menos valioso como persona. Al contrario, estar dispuesto a estar equivocado era la señal más clara de su fortaleza. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces en tu vida alguien te ha dicho que estabas equivocado y en lugar de escucharte defendiste? ¿Cuántas veces esa conversación terminó con tensión, con distancia, con una relación debilitada, y tú te quedaste pensando que el otro no te entendía? ¿Cuántas veces tenías razón en los hechos, pero perdiste algo mucho más valioso que los hechos? La confianza de alguien que se preocupaba por ti lo suficiente como para decirte la verdad. Reflexiona ahora mismo, ¿cuántos años de tu vida has perdido repitiendo este hábito silencioso? Porque eso es lo que es. Un hábito silencioso. No lo haces con mala intención. No lo haces para lastimar a nadie. Lo haces de manera automática, sin pensar, porque es la respuesta que ha sido programada en ti por años, por décadas, quizás toda tu vida. Y los hábitos silenciosos son los más peligrosos. Son peligrosos precisamente porque no los ves. Puedes ver perfectamente cuando tienes un mal hábito de alimentación. Puedes ver cuando tienes un mal hábito financiero. Pero los hábitos emocionales, los hábitos en la forma en que te relacionas con las ideas, con la crítica, con la incertidumbre, esos son invisibles. Operan en el fondo, como un programa corriendo en segundo plano, consumiendo tu energía, saboteando tus relaciones, limitando tus decisiones, sin que te des cuenta. No confundas comodidad con progreso. La comodidad de defender tus ideas te hace sentir seguro en el momento, te hace sentir que tienes el control, te hace sentir que sabes lo que haces. Pero esa comodidad tiene un costo, y ese costo se paga a largo plazo, con intereses. Quiero que pienses en esto como una inversión financiera. Imagina que tienes una inversión que te da pequeñas ganancias hoy, pero que te está comiendo el capital de tu futuro. Eso es exactamente lo que hace el hábito de defender tus ideas. Hoy te da la satisfacción de sentir que tienes razón. Hoy te da la pequeña victoria de ganar el argumento. Pero mañana, pasado mañana, en 5 años, en 10 años, ese hábito te habrá costado relaciones que no pudieron crecer porque nadie puede conectar de verdad con alguien que nunca admite sus errores. Te habrá costado oportunidades que no pudiste aprovechar porque no estabas dispuesto a cuestionar lo que creías saber. Te habrá costado versiones de ti mismo que nunca pudiste alcanzar porque no abriste las puertas que alguien más intentó abrirte. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti, solo porque este hábito te impidió actuar con apertura y enfoque? ¿Cuántas relaciones se fueron enfriando lentamente, no porque hubiera un gran conflicto, sino porque la otra persona se cansó de sentir que nunca podía decirte algo sin que te pusieras a la defensiva? ¿Cuántos mentores, cuántos líderes, cuántas personas con experiencia dejaron de intentar ayudarte porque sus palabras siempre encontraban un muro? Esto es lo que me propongo que entiendas hoy con una claridad absoluta. El problema no es lo que piensas. El problema es cómo reaccionas cuando alguien cuestiona lo que piensas. Y eso, a diferencia de muchas otras cosas en la vida, es algo que puedes cambiar, que puedes entrenar, que puedes dominar. Voy a enseñarte cómo, paso a paso, con precisión y con claridad. El primer principio que necesitas entender es este. La seguridad real no viene de tener razón. La seguridad real viene de saber que puedes manejar estar equivocado. Repite eso en tu mente. La seguridad real no viene de tener razón. La seguridad real viene de saber que puedes manejar estar equivocado. Las personas inseguras necesitan tener razón porque su autoestima depende de ello. Si están equivocadas, si admiten un error, si cambian de opinión, sienten que eso los hace menos valiosos, menos respetables, menos dignos de ser escuchados. Pero las personas verdaderamente seguras no necesitan tener razón para sentirse bien consigo mismas. Porque su autoestima no está construida sobre una colección de victorias en argumentos. Está construida sobre algo mucho más sólido, el conocimiento profundo de sus propios valores, de sus propias capacidades, de su propia integridad. Una persona con seguridad real puede decir, tienes razón, no había visto eso, gracias, y no sentir que perdió nada. Al contrario, siente que ganó, porque acaba de recibir información que puede usar. Acaba de demostrar que es lo suficientemente fuerte para ser honesto.
Acaba de construir un poco más de confianza con la persona que tiene enfrente. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste esas palabras con sinceridad? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te señaló algo y tú pudiste responder con apertura genuina, sin sentirte amenazado, sin sentir que tenías que protegerte? Si tienes que pensar mucho en la respuesta, eso te dice algo importante. Y ese algo importante es exactamente el punto de partida de tu transformación. El segundo principio es este. La diferencia entre el deseo de aprender y el deseo de demostrar es la diferencia entre una vida que crece y una vida que se estanca. Todos tenemos deseos. Todos queremos algo. Y los deseos no son el problema. Los deseos son el combustible. Son la energía que mueve la vida. El problema es la dirección en la que apuntas ese combustible. Porque existe el deseo de aprender, que te impulsa hacia adelante, que te hace crecer, que te conecta con los demás, que te abre puertas. Y existe el deseo de demostrar, que te cierra sobre ti mismo, que te aísla, que te agota, que te mantiene atrapado en una versión de ti mismo que ya no te sirve. Cuando entras a una conversación queriendo aprender, escuchas de manera diferente. Escuchas para entender. Escuchas para encontrar algo que puedas usar. Escuchas con la mentalidad del estudiante, que sabe que no importa cuánto ya sabe, siempre hay algo más que puede saber. Cuando entras a una conversación queriendo demostrar, escuchas de manera completamente diferente. No escuchas para entender. Escuchas para encontrar el momento en que puedes hablar. Escuchas para encontrar los huecos en el argumento del otro. Escuchas para construir tu contraataque. Y mientras haces todo eso, mientras dedicas toda tu energía mental a preparar tu defensa, te pierdes el 90% de lo que la otra persona está diciéndote. Te pierdes los matices. Te pierdes las oportunidades. Te pierdes las conexiones. Y lo más irónico de todo es que las personas que más necesitan demostrar que saben son, con frecuencia, las que más tienen que aprender. Y las personas que más están dispuestas a aprender, las que entran a cada conversación con humildad y apertura genuina, son las que terminan sabiendo más, las que terminan creciendo más, las que terminan logrando más. Los mejores líderes del mundo lo saben, los mejores empresarios lo saben, los mejores padres lo saben. La humildad intelectual, la disposición a reconocer los límites de lo que sabes, no es una debilidad. Es una de las habilidades más poderosas que un ser humano puede desarrollar. El tercer principio que quiero que grabes en tu mente es este. No son tus ideas las que te hacen valioso, es tu capacidad de tener mejores ideas cada día. Esto cambia todo. Cuando entiendes esto, dejas de estar atado a tus ideas actuales, porque ya no son tu identidad. Son simplemente tu mejor entendimiento de hoy. Y tu trabajo, tu responsabilidad contigo mismo, es asegurarte de que tu mejor entendimiento de mañana sea mejor que el de hoy, y el de la semana que viene sea mejor que el de mañana. Y el de 5 años, a partir de ahora, sea tan superior al de hoy, que casi no reconozcas en él a la persona que eres en este momento. ¿Eso es algo aterrador o algo emocionante? La respuesta a esa pregunta te dice exactamente en qué punto estás en tu desarrollo personal. Si es aterrador, si la idea de cambiar lo que crees te genera ansiedad, si sientes que si cambian tus ideas pierdes algo fundamental, entonces tienes trabajo que hacer. Trabajo importante. Trabajo urgente. Porque esa resistencia al cambio es la barrera más alta entre donde estás y donde quieres estar. Si es emocionante, si la idea de convertirte en alguien que piensa mejor, que decide mejor, que actúa mejor te genera energía, entonces ya tienes la mentalidad correcta. Solo necesitas las herramientas para llevarlo a la práctica. Y esas herramientas son lo que vamos a explorar ahora, con toda la profundidad que este tema merece. Vamos a hablar de algo que pocos conferencistas se atreven a discutir con honestidad, la vulnerabilidad como estrategia de poder. La mayoría de la gente cree que la vulnerabilidad es lo opuesto de la fortaleza, que ser vulnerable significa ser débil, abrirse al daño, exponer algo que puede ser usado en tu contra. Y esa creencia profundamente equivocada, es una de las razones por las que tantas personas se quedan atrapadas en relaciones superficiales, en conversaciones vacías, en conexiones que no llegan a ninguna parte. La vulnerabilidad real, la vulnerabilidad estratégica, no es debilidad, es la señal más clara de la confianza que tienes en ti mismo. Porque solo puede ser verdaderamente vulnerable alguien que sabe que su valor no depende de la aprobación de los demás. Solo puede admitir un error en público alguien que está seguro de que ese error no define quién es. Solo puede decir no sé con calma y con apertura alguien que sabe que no saber algo no lo hace inferior. Y esa capacidad de ser abierto, de ser honesto,
de mostrarse tal como eres con todas las limitaciones y con todos los errores, esa capacidad crea algo que ninguna otra estrategia puede crear. Confianza genuina, conexión real, relaciones que duran, liderazgo que inspira. Los líderes que más admira la gente no son los que parecen tener todas las respuestas. Son los que tienen el coraje de decir la verdad aunque sea incómoda. Los que tienen la integridad de admitir cuando se equivocaron. Los que tienen la humildad de preguntar cuando no saben. Y los que tienen la visión de cambiar de rumbo, cuando la evidencia muestra que el rumbo actual está equivocado. ¿Conoces a alguien así? ¿Conoces a alguien en tu vida que tiene esa calidad? Alguien de quien puedas decir, esa persona nunca me da la sensación de estar actuando. Nunca me da la sensación de estar protegiendo su imagen. Siempre es real, siempre es honesta, y eso me hace confiar completamente en ella. Si la conoces, si tienes a alguien así en tu vida, piensa en cómo te sientes en su presencia. Piensa en cuánta energía te libera estar cerca de alguien así. Piensa en cómo las conversaciones con esa persona te dejan sintiéndote más inteligente, más motivado, más claro sobre lo que quieres. Ahora pregúntate, ¿eres tú esa persona para los que te rodean? La gente que trabaja contigo, que vive contigo, que te conoce, ¿siente eso cuando está cerca de ti? ¿O siente que tiene que andar con cuidado? ¿Que tiene que pensar 2 veces antes de decirte algo? ¿Que tiene que medir sus palabras para no provocar una reacción defensiva? Esto es brutal, lo sé, pero necesitas saberlo. Porque si la gente que te rodea siente que tiene que protegerse de tu reacción, entonces estás pagando un precio que no ves directamente pero que tiene consecuencias enormes. No te están dando su mejor información. No te están dando su retroalimentación más honesta. No te están dando el tipo de verdad que solo se dice cuando hay confianza. Y sin esa información, sin esa retroalimentación, sin esa verdad, estás tomando decisiones con datos incompletos. Estás navegando sin todos los instrumentos disponibles. Estás perdiendo precisamente el tipo de perspectiva que más necesitas. Y todo eso, todo ese costo invisible, viene de un solo hábito. El hábito de ponerse a la defensiva cuando alguien cuestiona tus ideas. Ahora vamos a entrar en la parte práctica. Vamos a hablar de cómo cambiar esto. No en teoría. En la práctica real, en las conversaciones reales, en las situaciones de la vida real que enfrentas todos los días. El primer paso es el más importante, y también el más difícil. Tienes que aprender a hacer una pausa. Suena simple, no lo es, porque la respuesta defensiva es automática, ocurre en fracciones de segundo. Antes de que hayas procesado conscientemente lo que alguien te dijo, tu cuerpo ya está en modo de defensa. Tu corazón late un poco más rápido, tus músculos se tensan ligeramente, tu mente empieza a formular una respuesta, y si no intervienes en ese proceso, si no introduces una pausa deliberada, vas a reaccionar. Y esa reacción va a costarte. La pausa es el espacio entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio está todo tu poder. En ese espacio pequeño, ese segundo o 2 segundos donde podrías elegir escuchar en lugar de contraatacar, está la diferencia entre crecer y quedarte atascado, entre fortalecer la relación o dañarla, entre aprender algo valioso o perder la oportunidad. ¿Cómo entrenas la pausa? Con práctica consciente. La próxima vez que alguien te diga algo que active tu defensa automática, respira. No metafóricamente, literalmente respira. 1 segundo de respiración consciente es suficiente para interrumpir el ciclo automático. Y en ese segundo, hazte una sola pregunta. ¿Qué podría estar diciendo esta persona que yo todavía no he considerado? Esa pregunta cambia todo. Porque en lugar de preparar tu contraataque, tu mente empieza a buscar información. En lugar de protegerte, empieza a aprender. Y eso, ese pequeño cambio en la pregunta que te haces en el momento crítico, puede cambiar completamente el resultado de la conversación. El segundo paso es separar la persona del mensaje. Esto es crucial. Una de las razones por las que nos ponemos a la defensiva no tiene nada que ver con el contenido de lo que nos dicen. Tiene que ver con cómo lo dice la persona, o con quién es la persona que lo dice, o con nuestra historia con esa persona. Si alguien que no te cae bien te dice que estás equivocado, es casi imposible escuchar el contenido del mensaje sin que interfiera tu reacción hacia la persona. Si alguien que te ha lastimado en el pasado señala un error tuyo, tu mente inmediatamente lo filtra a través de esa historia. El problema es que el mensaje puede ser completamente válido, completamente útil, completamente verdadero, aunque la persona que lo entrega no sea tu favorita. La información tiene valor independientemente de la fuente. Y si descalifica la información por descalificar la fuente, te quedas sin la información.
Te quedas más pobre en conocimiento y más pobre en resultados. Entrena tu mente para separar estos dos elementos. Separa. ¿Qué me está diciendo esta persona? ¿De cómo me siento respecto a esta persona? El primero es una fuente potencial de aprendizaje. El segundo es una emoción que puedes reconocer, manejar y poner a un lado mientras procesas el mensaje. Los mejores líderes que he conocido tienen esta habilidad en un nivel extraordinario. Son capaces de escuchar críticas de personas que los han traicionado y encontrar en esas críticas algo útil. Son capaces de recibir retroalimentación difícil de personas que no les gustan y usarla para mejorar, porque han aprendido que mezclar la relación con el mensaje es un lujo que no se pueden permitir, que la información es demasiado valiosa para filtrarla por el ego. El tercer paso es lo que llamo la pregunta de exploración. Y esta herramienta, esta pequeña pero poderosa herramienta, puede transformar completamente la calidad de tus conversaciones. La mayoría de la gente, cuando alguien cuestiona su idea, responde de una de dos maneras: o se defiende, lo que cierra la conversación y genera tensión, o cede inmediatamente sin pensar, lo que puede parecer apertura pero en realidad es solo evitar el conflicto. Ninguna de estas dos respuestas es la correcta. La respuesta correcta es explorar. Explorar significa hacer preguntas. Significa decir: cuéntame más sobre eso. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué has visto que yo quizás no he visto? ¿Cómo llegarías a una conclusión diferente desde tu perspectiva? Estas preguntas hacen varias cosas al mismo tiempo. Primero, te dan más información. Segundo, le hacen saber a la otra persona que la estás escuchando realmente. Tercero, te dan tiempo para procesar lo que te están diciendo antes de responder. Y cuarto, frecuentemente, cuando alguien tiene que explicar en detalle lo que está diciendo, tanto tú como ellos llegan a una comprensión más matizada, más completa, más útil de la situación. Las personas más efectivas que conozco son los mejores hacedores de preguntas del mundo. No son los que tienen más respuestas. Son los que hacen las preguntas correctas en el momento correcto. Porque entienden que las preguntas son la herramienta más poderosa para extraer conocimiento, para construir conexión y para tomar mejores decisiones. El cuarto paso es lo que llamo el principio de la actualización, y este principio requiere que cambies una creencia fundamental sobre lo que significa cambiar de opinión. En nuestra cultura, cambiar de opinión tiene una connotación negativa, se llama inconsistencia, se llama debilidad, se llama falta de convicción. Los políticos tienen miedo de hacerlo. Los líderes empresariales tienen miedo de hacerlo. Las personas en sus relaciones tienen miedo de hacerlo, porque sienten que si cambian de opinión, la gente va a pensar que no saben lo que hacen. Pero permíteme preguntarte algo. ¿Qué prefieres? ¿Un líder que mantiene su posición aunque la evidencia demuestre que está equivocado por no querer parecer inconsistente? ¿O un líder que tiene el coraje de decir: la situación cambió, aprendí algo nuevo, y mi posición también cambia? La respuesta debería ser obvia. El segundo tipo de líder es el que toma mejores decisiones. El que adapta su estrategia a la realidad en lugar de adaptar la realidad a su estrategia. El que está dispuesto a pagar el costo a corto plazo de parecer inconsistente por el beneficio a largo plazo de estar en lo correcto. Los mejores científicos del mundo entienden esto perfectamente. El método científico está construido sobre la idea de que una teoría es solo la mejor explicación disponible con la información actual. Y cuando llega nueva información que contradice la teoría cambia. No es científico, no su identidad, no su valor, solo su teoría, porque la teoría nunca fue él, era solo su mejor entendimiento en ese momento. Así es como debes tratar tus ideas, como teorías, como el mejor entendimiento que tienes hoy, abiertas a ser cuestionadas, abiertas a ser mejoradas, abiertas a ser reemplazadas por algo mejor cuando la evidencia lo justifica. Cuando adoptas esta mentalidad, algo extraordinario ocurre. Dejas de tener miedo a las conversaciones difíciles. Dejas de tener miedo a la retroalimentación. Dejas de tener miedo a los que piensan diferente a ti. Porque ya no representan una amenaza. Representan una oportunidad de actualizar tu mapa, de mejorar tu comprensión, de llegar a decisiones más inteligentes. Y eso, en sí mismo, es una ventaja competitiva enorme. En el trabajo, en los negocios, en las relaciones, en la vida, porque mientras otros desperdician energía defendiéndose, tú estás recibiendo información. Mientras otros se cierran, tú te abres. Mientras otros se quedan atascados, tú te mueves hacia adelante. Ahora quiero hablar sobre algo que toca el núcleo de todo esto. Algo que no se discute suficientemente en los espacios de desarrollo personal, y que creo que es absolutamente fundamental: la relación entre el deseo y la identidad.
Todos tenemos deseos. El deseo de ser reconocidos, el deseo de ser respetados, el deseo de ser amados, el deseo de tener éxito, de ser vistos como competentes, como inteligentes, como capaces. Y todos esos deseos son completamente naturales. No tienen nada de malo. El problema surge cuando esos deseos se convierten en la base de tu identidad. Cuando tu sentido de valor personal depende de satisfacerlos. Cuando tu identidad depende del reconocimiento, necesitas que los demás te reconozcan para sentirte bien contigo mismo. Y cuando alguien no te reconoce, cuando alguien te cuestiona, cuando alguien no valida tu perspectiva, sientes que estás siendo atacado en lo más profundo, y reaccionas en consecuencia. Cuando tu identidad depende del respeto, necesitas que los demás te traten de cierta manera para mantener tu equilibrio emocional. Y cuando no lo hacen, cuando alguien te corrige, cuando alguien señala un error tuyo, cuando alguien sugiere que hay una mejor manera de hacer lo que estás haciendo, lo vives como una falta de respeto, y reaccionas en consecuencia. Esta es la raíz del problema. Esta es la razón por la que la gente defiende sus ideas, aunque sepa en algún nivel que está equivocada. Porque no está realmente defendiendo la idea. Está defendiendo su sentido de valor propio. Está defendiendo la imagen que necesita mantener para sentirse bien consigo misma. Y la única manera de romper este ciclo, la única manera real y duradera de salir de esta prisión, es construir tu identidad sobre algo que no pueda ser amenazado por la opinión de nadie. ¿Sobre qué se construye una identidad sólida? Sobre valores, sobre compromisos, sobre la calidad de las acciones que eliges cada día, no sobre los resultados, porque los resultados pueden variar, no sobre la opinión de los demás, porque la opinión de los demás cambia constantemente, sino sobre el tipo de persona que decides ser, independientemente de los resultados, independientemente de lo que piensen los demás. Cuando tu identidad está construida sobre tus valores y tu integridad, cuando puedes decir, soy una persona que escucha con apertura, que aprende con humildad, que actúa con honestidad, que asume sus errores con responsabilidad, entonces, nada de lo que nadie diga puede quitarte eso. Nadie puede amenazar tu identidad con una crítica, porque tu identidad no depende de nunca ser criticado. Nadie puede sacudir tu autoestima señalando un error, porque tu autoestima no depende de nunca cometer errores. Eres libre, genuinamente libre. Y desde esa libertad, desde ese espacio de seguridad genuina, puedes escuchar cualquier cosa, puedes considerar cualquier perspectiva, puedes recibir cualquier retroalimentación, y puedes elegir, con calma, con inteligencia, con claridad, qué hacer con esa información. Eso es el verdadero poder personal, no el poder de hacer que los demás estén de acuerdo contigo, el poder de no necesitar que lo estén. Vamos a profundizar ahora en algo que tiene implicaciones enormes en el ámbito de las relaciones, porque muchas de las personas que ven este video no solo están estancadas en su carrera, están estancadas en sus relaciones. Y la conexión entre el hábito de defender las ideas y la calidad de las relaciones es directa, es profunda y es demoledora. Piensa en las relaciones más importantes de tu vida, tu pareja, si tienes una, tus hijos, tus amigos cercanos, tus socios de negocio, tus colegas. Ahora piensa en cuántas veces las conversaciones más importantes de esas relaciones terminan en una especie de empate tácito, donde nadie cambió realmente de opinión, donde nadie aprendió algo genuinamente nuevo, donde la conversación giró alrededor de quien tenía razón y terminó con una tensión silenciosa que ninguno de los dos nombró pero ambos sintieron. Eso es lo que ocurre cuando dos personas entran a una conversación defendiendo sus ideas en lugar de explorándolas juntas. Y el daño que eso hace a una relación, acumulado a lo largo del tiempo, es silencioso pero enorme. Las relaciones más profundas, las más satisfactorias, las más duraderas, son las que tienen algo en común: la capacidad de tener conversaciones difíciles, sin ponerse a la defensiva. La capacidad de decir, estoy equivocado, sin sentir que el mundo se acaba. La capacidad de escuchar algo que no quieres escuchar, y seguir en la conversación con calma. La capacidad de ser completamente honesto sin miedo a la reacción del otro. Eso no es algo que ocurre por accidente. Eso es algo que se construye. Y se construye cuando ambas personas en la relación han desarrollado la seguridad interna suficiente para no necesitar que el otro siempre esté de acuerdo, para no necesitar que el otro siempre los valide, para no necesitar ganar cada conversación. Si estás en una relación donde cada conversación difícil termina en conflicto, donde cada vez que alguien expresa una opinión diferente hay tensión,
donde la honestidad ha ido desapareciendo poco a poco porque ninguno de los dos quiere la reacción del otro, entonces lo que estás viendo no es un problema de comunicación, es un problema de identidad, es el problema de dos personas que han construido su autoestima sobre arena. Y la solución empieza por ti, no por el otro, por ti, porque no puedes controlar cómo reacciona la otra persona, solo puedes controlar cómo reaccionas tú. Y cuando tú cambias tu forma de reaccionar, cuando empiezas a escuchar de verdad, cuando empiezas a hacer preguntas en lugar de lanzar respuestas, cuando empiezas a decir, dime más sobre eso en lugar de eso no es así, algo comienza a cambiar en la dinámica de la relación, lentamente pero de manera real. Porque las relaciones son sistemas. Y cuando un elemento del sistema cambia, el sistema entero empieza a ajustarse, no de un día para otro, no sin resistencia, pero sí de manera progresiva, acumulativa y profunda. Ahora quiero hablarte sobre el deseo de demostrar, y cómo te está robando algo que es quizás más valioso que el tiempo. Te está robando tu energía creativa. ¿Sabes cuánta energía mental consume estar constantemente en modo de defensa? ¿Sabes cuánto poder cognitivo requiere monitorear constantemente lo que los demás piensan de ti, controlar la impresión que estás causando, gestionar tu imagen, preparar respuestas a posibles críticas? Es agotador. Es una de las formas más costosas de gastar tu energía mental. Y la tragedia es que toda esa energía podría estar siendo usada para crear, para innovar, para resolver problemas, para construir algo extraordinario. Los seres humanos más creativos del mundo, los que producen ideas genuinamente originales, los que construyen cosas que no existían antes, tienen algo en común. Han liberado una enorme cantidad de energía mental al dejar de preocuparse por la aprobación externa. Al dejar de monitorear constantemente lo que los demás piensan, al dejar de defender cada decisión y cada elección ante un tribunal imaginario que siempre están llevando en la mente. Esa energía liberada es la que produce arte, es la que produce innovación, es la que produce los avances que cambian la vida de las personas. Y está disponible para ti. Pero primero tienes que dejar de gastarla en defender ideas que podrías estar mejorando. Quiero que hagas un cálculo mental ahora mismo. Piensa en el último mes de tu vida. Piensa en cuántas horas de pensamiento, de energía emocional, de conversaciones internas, dedicaste a procesar algo que alguien dijo que te pareció una crítica. ¿Cuántas horas pensando en cómo deberías haber respondido? ¿Cuántas horas rumiando sobre si tenías razón o no? ¿Cuántas horas sintiéndote incomprendido, subestimado, cuestionado? Ahora piensa en qué podrías haber hecho con esas horas. ¿Qué proyectos podrías haber avanzado? ¿Qué habilidades podrías haber desarrollado? ¿Qué conexiones podrías haber construido? ¿Qué ideas podrías haber explorado? Ese es el costo real del hábito que estamos discutiendo. No es solo el costo de las conversaciones que terminan en conflicto. Es el costo de toda la energía que gastas procesando esos conflictos después. El costo de la distracción, el costo de la rumia, el costo de cargar con el peso emocional de sentirte permanentemente en proceso de defensa. Y ese costo se paga día a día, semana a semana, año a año, hasta que un día miras hacia atrás y te preguntas por qué tu vida no llegó más lejos. ¿Por qué tus sueños siguen siendo sueños? ¿Por qué las cosas que querías construir todavía no están construidas? Y la respuesta, aunque dolorosa, es clara. La energía que podrías haber usado para construirlos la gastaste defendiéndote. Recuerda siempre, no son los grandes errores los que destruyen tu vida. Son los hábitos silenciosos que repites todos los días sin darte cuenta. Y el hábito de gastar energía emocional en defensa en lugar de en creación es uno de los más costosos que existen. Vamos a hablar ahora sobre algo que es el puente entre todo lo que hemos discutido y la vida que realmente quieres vivir. El autocontrol como forma de libertad. Mucha gente confunde el autocontrol con la represión. Creen que controlar sus reacciones significa suprimir lo que sienten, guardar las emociones, fingir que no les afectan las cosas, construir una máscara de indiferencia o de calma artificial que esconde lo que verdaderamente ocurre en su interior. Eso no es autocontrol. Eso es exactamente lo contrario de lo que estoy hablando. El verdadero autocontrol no reprime el sentimiento. El verdadero autocontrol significa que eres consciente de lo que sientes y que eliges cómo responder en función de tus valores y de tus objetivos, en lugar de responder de manera automática y reactiva. Significa que puedes sentir el impulso de defenderte, reconocerlo, y elegir explorar en su lugar. Significa que puedes sentir el calor de la irritación cuando alguien te cuestiona, reconocerla como información sobre tus propias inseguridades y elegir hacer una pregunta en lugar de lanzar un contraataque.
Esa es la libertad real, no la libertad de no sentir, la libertad de elegir cómo actuar a pesar de lo que sientes, la libertad de ser dueño de tus respuestas, la libertad de no estar a merced de tus impulsos automáticos. Y esta libertad, como todas las formas de libertad reales, requiere disciplina, requiere práctica, requiere un compromiso con un proceso que no da resultados inmediatos, pero que construye algo extraordinario a lo largo del tiempo. La disciplina es el puente entre quién eres hoy y quién quieres ser mañana. Sin disciplina, el cambio es solo una intención. Con disciplina, el cambio es una realidad progresiva que se construye un día a la vez, una decisión a la vez, una conversación a la vez. ¿Cuántas veces has dicho que ibas a cambiar algo y no lo cambiaste? ¿Cuántas veces la motivación duró unos días y luego volviste al mismo patrón? ¿Cuántas veces empezaste con energía y entusiasmo y terminaste exactamente donde empezaste? Eso no significa que seas incapaz de cambiar. Significa que no has construido la disciplina que el cambio requiere. Y la disciplina se construye de una manera muy específica, con hábitos pequeños, practicados de manera consistente durante suficiente tiempo para que se vuelvan automáticos. No tienes que cambiar todo de una vez. No tienes que convertirte en una persona completamente diferente mañana. Solo tienes que hacer una cosa diferente en la próxima conversación difícil que tengas. Solo tienes que hacer una pausa de un segundo antes de responder. Solo tienes que hacer una pregunta de exploración cuando tu instinto sea lanzar una defensa. Solo una. Y después otra. Y después otra más. Eso es cómo se construye el cambio real. Eso es cómo se desarrolla el autocontrol genuino, no con una decisión grande y dramática que dura 3 días, con pequeñas decisiones correctas repetidas con constancia durante semanas, durante meses, durante años. Y el resultado, cuando llegas ahí, cuando has construido ese nivel de autocontrol, cuando puedes entrar a cualquier conversación, desde la apertura y no desde el miedo, cuando puedes recibir cualquier retroalimentación, sin perder el equilibrio, ese resultado es una vida que funciona en un nivel completamente diferente. Relaciones más profundas, decisiones más inteligentes, resultados más consistentes, y una paz interior que no depende de las circunstancias externas. Eso vale cualquier cantidad de esfuerzo. Eso vale cualquier cantidad de disciplina. Ahora quiero darte algo concreto, algo que puedas usar hoy mismo, en la próxima conversación que tengas. Un protocolo simple, de 4 pasos, que si lo practicas de manera consistente, va a transformar la calidad de tus interacciones más importantes. Paso 1. Escucha hasta el final, no interrumpas, no formules tu respuesta mientras la otra persona habla, escucha. Escucha completo, escucha el argumento entero antes de procesar cualquier parte de él. La mayoría de la gente escucha los primeros 10 segundos y luego pasa el resto del tiempo esperando el momento de hablar. Eso no es escuchar. Eso es esperar. Y hay una diferencia enorme entre escuchar de verdad y simplemente esperar tu turno. Paso 2. Antes de responder, haz una pregunta. Una sola pregunta. La pregunta que demuestre que prestaste atención. La pregunta que profundice tu comprensión de lo que la persona dijo. La pregunta que le haga saber que te importa entender su perspectiva, no solo corregirla. Esa pregunta cambia completamente la dinámica de la conversación, le quita presión, le da espacio, y te da información que no tendrías si hubieras respondido inmediatamente. Paso 3. Reconoce lo que es válido. En cualquier crítica, en cualquier perspectiva diferente a la tuya, hay algo que es válido. Hay algo que tiene sentido desde el punto de vista de la persona que lo dice. Encuentra eso, nómbralo, dilo en voz alta. Tienes razón en que, o entiendo por qué verías esto de esa manera. Ese reconocimiento no es debilidad, es inteligencia. Es la señal de que estás procesando realmente lo que te dicen, no simplemente esperando para contradecirlo. Paso 4. Comparte tu perspectiva como una perspectiva, no como la verdad. Di, yo lo veo así, en lugar de la realidad es. Di desde mi experiencia en lugar de lo que pasa es. Esas pequeñas diferencias en el lenguaje crean espacio para que el otro se sienta escuchado en lugar de corregido. Y cuando la gente se siente escuchada, cuando siente que hay espacio para su perspectiva, son mucho más receptivos a la tuya. Esos 4 pasos, practicados de manera consistente, van a transformar la calidad de tus conversaciones más importantes en un plazo de semanas, no de años. Semanas. Porque los cambios en la dinámica relacional ocurren rápidamente cuando hay un esfuerzo genuino y consistente de una de las partes. Pero la clave es la consistencia.
No funciona si lo haces una vez cuando estás motivado y luego vuelves a tu modo automático. Tiene que convertirse en un hábito, y los hábitos requieren práctica deliberada y constante. Quiero hablarte ahora sobre algo que afecta especialmente a las personas que llevan más de 30 años construyendo una identidad, una reputación, una forma de ver el mundo. Y es el peso de la inversión pasada. Cuando llevas muchos años creyendo algo, cuando has tomado decisiones importantes basadas en esa creencia, cuando has construido relaciones, negocios, proyectos sobre esa base, admitir que esa creencia podría estar equivocada se siente enormemente costoso. Porque no es solo cuestionar una idea, es cuestionar toda la estructura que construiste sobre ella. Los psicólogos tienen un nombre para esto: sunk cost fallacy, la falacia del costo hundido. Es la tendencia a seguir invirtiendo en algo que no funciona simplemente porque ya invertiste mucho en ello. Porque reconocer que fue una mala inversión parece demasiado costoso, demasiado doloroso, demasiado definitivo. Pero permíteme decirte algo que cambió la perspectiva de muchos de los hombres y mujeres más exitosos que he conocido en mi carrera. El pasado ya está pagado. Todo lo que invertiste en una idea equivocada, ya lo invertiste. No puedes recuperarlo. No importa cuánto sigas invirtiendo en esa idea, no recuperarás lo que ya fue. Lo único que puedes controlar es lo que haces a partir de este momento. Y la mejor cosa que puedes hacer a partir de este momento es tomar la decisión más inteligente posible, basada en la información que tienes ahora, no en la información que tenías cuando tomaste las decisiones anteriores. Cambiar de dirección no es traicionar tu pasado, es honrarlo. Porque las decisiones de tu pasado fueron las mejores que pudiste tomar con la información que tenías. Y las decisiones de tu futuro deben ser las mejores que puedas tomar con la información que tienes ahora. Y si esa información dice que la dirección debe cambiar, cambiar es lo más inteligente, lo más valiente y lo más respetuoso que puedes hacer con todo lo que ya construiste. No confundas lealtad a ti mismo con rigidez. La verdadera lealtad a ti mismo es el compromiso de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, de seguir convirtiéndote en la mejor versión de lo que puedes ser. Y eso, por definición, requiere cambio, requiere apertura, requiere la disposición de soltar lo que ya no te sirve para abrazar lo que sí. Vamos a explorar ahora algo que es absolutamente central para todo lo que estamos discutiendo: la diferencia entre el enfoque externo y el enfoque interno. La mayoría de las personas que conozco que tienen el hábito de defender sus ideas están enfocadas hacia afuera. Están constantemente monitoreando cómo los perciben los demás. Están constantemente midiendo su éxito por la aprobación externa. Están constantemente comparándose con otros, evaluándose a través de los ojos de los demás, construyendo su autoestima con los materiales que les llegan de afuera. Ese enfoque externo crea una dependencia que es psicológicamente devastadora, porque nada de lo que está afuera está bajo tu control. La opinión de los demás cambia, las circunstancias cambian, el mercado cambia, las relaciones cambian. Y si tu sentido de valor depende de cosas que cambian constantemente, tu equilibrio emocional va a ser perpetuamente inestable. Las personas que han desarrollado el nivel más alto de efectividad personal, las que toman las mejores decisiones de manera consistente, las que construyen los resultados más sólidos a lo largo del tiempo, tienen algo en común: están enfocadas hacia adentro, se miden a sí mismas no por la aprobación de los demás, sino por sus propios estándares, por sus propios compromisos, por la calidad de sus acciones en relación con sus propios valores. Eso no significa que no les importe la retroalimentación de los demás, todo lo contrario, la buscan activamente, como ya discutimos, pero la procesan desde un lugar de seguridad interna, no desde un lugar de dependencia. La usan para mejorar, no para definir su valor. La diferencia es sutil pero es fundamental, y produce resultados completamente diferentes a lo largo del tiempo. Cuando tienes enfoque interno, cuando tus estándares vienen de adentro, cuando tu dirección la marca tu brújula y no el viento de la opinión ajena, entonces eres libre de explorar cualquier perspectiva sin perder el rumbo, libre de escuchar cualquier crítica sin sentirte destruido, libre de cambiar de dirección cuando la evidencia lo requiere, sin sentir que estás traicionando algo fundamental. Ese tipo de libertad, repito, es el resultado de la disciplina, de la práctica constante de orientar tu brújula hacia adentro, hacia tus valores, hacia tus compromisos, hacia la persona que has elegido ser. Y la pregunta que te quiero dejar en este momento es: ¿cuál es la brújula que usa tu vida actualmente? ¿Está orientada hacia adentro, hacia tus valores y compromisos? ¿O está orientada hacia afuera, hacia la aprobación, hacia la validación, hacia el reconocimiento de los demás? Ser honesto contigo mismo sobre esa pregunta es el primer paso hacia la libertad.
Quiero hablar ahora sobre algo que tiene relevancia directa en el mundo profesional, porque sé que muchos de los que están viendo este video están en posiciones de liderazgo, o quieren estar en posiciones de liderazgo, o trabajan en entornos donde su influencia sobre otros es parte fundamental de lo que hacen. El liderazgo real, el liderazgo que inspira a las personas a dar lo mejor de sí mismas, no se construye sobre la autoridad. No se construye sobre el título ni sobre la jerarquía, ni sobre el poder de sancionar o de recompensar. Se construye sobre la confianza. Y la confianza, como ya discutimos, se construye sobre la vulnerabilidad, sobre la honestidad, sobre la disposición de admitir lo que no sabes y de escuchar lo que los demás saben. He trabajado con líderes de todo tipo a lo largo de 4 décadas. Y te puedo decir con absoluta certeza que los líderes que generan los equipos más comprometidos, los equipos más creativos, los equipos más productivos, no son los que saben más. Son los que crean el ambiente donde cada miembro del equipo puede dar su mejor contribución. Donde cualquier persona, independientemente de su rango, puede señalar un problema o proponer una solución y saber que va a ser escuchada con atención y con respeto. Ese ambiente no se crea con palabras. Se crea con comportamientos. Y el comportamiento más poderoso que un líder puede modelar, el que tiene el impacto más profundo en la cultura de un equipo, es exactamente esto: la disposición a ser cuestionado sin ponerse a la defensiva, la disposición a decir no lo había pensado así, tienes razón, la disposición a cambiar de opinión cuando la evidencia lo justifica, frente a todo el equipo, con claridad y sin disculpas. Cuando un líder hace eso, cuando un líder modela esa apertura genuina, algo extraordinario ocurre en el equipo. Las personas empiezan a sentir que es seguro hablar, que es seguro señalar problemas, que es seguro proponer ideas aunque sean imperfectas, que es seguro discrepar con respeto. Y cuando las personas se sienten seguras para hacer todas esas cosas, la inteligencia colectiva del equipo se multiplica, porque todos están aportando lo mejor que tienen, en lugar de guardárselo por miedo a la reacción. Y el equipo que puede acceder a toda la inteligencia colectiva de sus miembros siempre va a superar al equipo donde la gente guarda sus mejores ideas por miedo, sin excepción. En cualquier industria, en cualquier contexto, en cualquier situación de mercado. Así que si eres un líder, o si aspiras a serlo, la pregunta más importante que puedes hacerte no es cómo puedes hacer que tu equipo te siga. Es cómo puedes crear el ambiente donde tu equipo puede contribuir completamente. Y la respuesta empieza con el cambio que hemos estado discutiendo todo el tiempo: dejar de defender tus ideas y empezar a explorarlas. Ahora vamos a hablar sobre algo que creo que es el punto más profundo de todo lo que discutiremos hoy. Y es esto: la conexión entre la apertura a las ideas y la conexión emocional con las personas. Existe una relación directa entre la capacidad de una persona de recibir ideas con apertura y su capacidad de conectar emocionalmente con los demás. No es una coincidencia. Es el mismo músculo, la misma habilidad fundamental. Cuando eres capaz de escuchar una perspectiva diferente a la tuya sin sentirte amenazado, eso significa que estás genuinamente presente con la otra persona. Estás en la conversación de verdad, no estás en tu cabeza, construyendo tu respuesta, no estás monitoreando tu imagen, estás con ella. Y cuando estás genuinamente presente con alguien, cuando la estás escuchando de verdad, cuando puedes sentir que su perspectiva importa para ti, eso crea algo que ningún discurso elaborado, ninguna presentación perfecta, ninguna estrategia de comunicación puede crear. Te crea conexión genuina. La conexión genuina es el activo más valioso que existe en las relaciones humanas. Es lo que convierte un colega en un aliado, un cliente en un defensor, un conocido en un amigo, un jefe en un mentor, un compañero de vida en alguien que realmente te conoce. Y esa conexión genuina es imposible cuando estás en modo de defensa. Porque en modo de defensa, aunque estés físicamente presente, emocionalmente estás ausente. Estás en un lugar interno, donde se toman decisiones sobre cómo protegerte, cómo justificarte, cómo salir bien parado de la conversación, y la otra persona lo siente. Aunque no pueda articularlo, aunque no sepa exactamente qué está pasando, lo siente, y la conexión se debilita. Las relaciones más profundas que he visto, las que han resistido crisis, cambios, desafíos, pérdidas, las que crecen con el tiempo en lugar de desgastarse, tienen un denominador común: dos personas que se sienten lo suficientemente seguras la una con la otra para decir la verdad, para señalar los problemas, para señalar los errores, para estar en desacuerdo con respeto, sin que ninguna de las dos se ponga a la defensiva, sin que ninguna de las dos se cierre, con apertura genuina y con el compromiso compartido de entenderse mejor.
Ese tipo de relación no ocurre por accidente. Se construye. Se construye con cada conversación difícil que se maneja bien, con cada momento de apertura genuina, con cada instancia donde uno dice, tienes razón y lo dice de verdad, con cada momento donde uno pregunta, ¿qué piensas tú? Y realmente quieres saber la respuesta. Y todo eso empieza con una sola decisión, la decisión de dejar de defender tus ideas y empezar a explorarlas. La decisión de poner tu ego al servicio de tu crecimiento en lugar de dejarlo al mando de tus reacciones. La decisión de construir tu identidad sobre algo que nadie puede amenazarte con sus palabras. Reflexiona ahora. ¿Quieres seguir viviendo bajo el control de un hábito silencioso que te está costando las conexiones más importantes de tu vida? ¿O tomar el control de tu vida desde hoy, desde esta conversación, desde el próximo momento en que alguien te diga algo que active tu defensa automática? Estamos acercándonos al final de esta conversación, pero antes de cerrar, quiero darte algo que resume todo lo que hemos hablado en una forma que puedas llevar contigo. Un conjunto de compromisos que, si los adoptas y los practicas con disciplina, van a transformar la calidad de tu vida de maneras que hoy quizás no puedes imaginar todavía. Primer compromiso. Me comprometo a escuchar para entender, no para responder. Cada vez que alguien hable, mi primera prioridad es comprender genuinamente lo que está diciendo, antes de formular ningún tipo de respuesta. Segundo compromiso. Me comprometo a hacer preguntas antes de dar respuestas. Cuando algo active mi impulso de defensa, voy a convertir ese impulso en una pregunta. Voy a explorar antes de argumentar. Tercer compromiso. Me comprometo a separar mi identidad de mis ideas. Mis ideas son mi mejor entendimiento de hoy. No son yo, y puedo mejorarlas sin perder nada fundamental. Cuarto compromiso. Me comprometo a decir tienes razón cuando la persona lo tiene, aunque sea difícil. Y voy a decirlo de manera genuina, no como táctica, sino como reconocimiento honesto de la perspectiva del otro. Quinto compromiso. Me comprometo a construir mi autoestima sobre mis valores y mis acciones, no sobre la aprobación de los demás. Mi sentido de valor no va a depender de ganar los argumentos. Va a depender de vivir con integridad. Sexto compromiso. Me comprometo a usar la energía que antes gastaba en defensa para crear, para construir, para mejorar, para hacer crecer todo lo que importa. Esos 6 compromisos, practicados con disciplina y con constancia, son suficientes para transformar cualquier área de tu vida donde te hayas sentido estancado. Cualquier relación que haya perdido profundidad, cualquier resultado profesional que no haya llegado al nivel que esperabas. Cualquier versión de ti mismo que todavía no hayas alcanzado. Porque al final, todo esto se reduce a algo muy simple. La gente inteligente no gasta energía en defender sus ideas. La gente inteligente gasta su energía en mejorarlas. La gente inteligente no necesita que todos estén de acuerdo con ella para sentirse segura. La gente inteligente tiene la seguridad de explorar cualquier perspectiva sin perder el rumbo. La gente inteligente no trata la crítica como un ataque. La trata como información, como materia prima para construir algo mejor. Y la gente inteligente sabe que el crecimiento no es el resultado de tener siempre razón. Es el resultado de estar siempre dispuesto a aprender. Tú puedes ser esa persona, no en algún momento futuro, no cuando las circunstancias sean perfectas, no cuando hayas resuelto todos los demás problemas. Ahora, desde la próxima conversación que tengas, desde el próximo momento en que alguien diga algo que contradiga lo que crees, desde el próximo instante en que sientas ese impulso de defenderte y en su lugar elijas hacer una pregunta. Ese es el momento, ese instante pequeño, casi invisible, es donde se construye la vida que quieres vivir, una conversación a la vez, una elección a la vez, un hábito a la vez. No te pido que cambies todo de golpe, te pido que empieces, hoy, con lo que aprendiste aquí, con un solo cambio, con una sola decisión diferente en la próxima situación que lo requiera. El progreso real no viene de la perfección, viene de la consistencia. Y si eres consistente, si practicas con disciplina lo que discutimos hoy, si te mantienes comprometido con esos 6 principios aunque sea difícil, aunque haya días donde te resulte más natural volver al viejo patrón, el resultado es inevitable. El crecimiento es inevitable. La transformación es inevitable. Porque así funciona el desarrollo personal, no como un rayo de luz que llega de repente. Como la acumulación, silenciosa y constante, de pequeñas decisiones correctas que con el tiempo construyen algo que la gente mira y llama éxito, y que tú sabes que es simplemente el resultado de haberte comprometido a crecer un día a la vez. Esto es solo el comienzo. En los videos que vienen, voy a profundizar en cada uno de los elementos que tocamos hoy.
cómo construir una identidad sólida que no dependa de la aprobación externa, cómo desarrollar el autocontrol que convierte el deseo en disciplina, cómo crear relaciones que crezcan con el tiempo en lugar de desgastarse, y cómo aplicar estos principios en el contexto específico del liderazgo, del emprendimiento y de la construcción de resultados extraordinarios en el mundo real. Si este video te dio algo, si algo de lo que escuchaste hoy movió algo en ti, si sentiste en algún momento que alguien finalmente te estaba diciendo con claridad lo que necesitabas escuchar, entonces suscríbete. Activa la notificación, porque lo que viene es más profundo, más práctico y más poderoso. Tu vida puede ser diferente. No mañana, desde hoy, desde ahora mismo. La decisión es tuya, y solo tuya. Y si has llegado hasta aquí, si escuchaste todo esto con atención y con honestidad, entonces ya sé algo sobre ti que quizás tú no sabías todavía. Estás listo para crecer. Ahora ve y hazlo.